Buenos días a todos. Nuevamente, hola. Ya había hecho una primera sesión de Power BI Administration. Ahora voy a hablar un poco de la sección de lo que más me gusta, que es la sección de poder contar historias, ¿no? Con los datos. Y más que todo, algunos tips y qué es lo que yo he podido hacer en diferentes tipos de escenarios, en diferentes tipos de proyectos, de cómo poder ir presentando los informes, dependiendo mucho del tipo de usuario final que es el que va a consumir. Entonces, bueno, el tema de hoy es Data Storytelling con Power BI más que todo. Mi nombre es Jorge Muchipiño, ¿no? Bueno, soy arquitecto de BI y también entrenador certificado, más que todo en los cursos de datos. Bueno, los sponsors, ¿ok? Los que hacen posible actualmente el evento. Ok, gracias a todos ellos. Bueno, me presento, yo soy, bueno, actualmente trabajo en mi banco, como saben que es un banco acá en Perú. Actualmente, bueno, está en Perú y en Colombia. Tenemos cerca de 3.000, bueno, tengo 3.000 usuarios dentro de Power BI ahí. Y también estoy en el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior acá en Perú. Veo también toda la sección de proyectos de Power BI. Bueno, para ir comenzando, ¿no? ¿Qué es contar una historia? ¿Ok? De datos. Actualmente, bueno, como se dice, ¿no? El mundo de hoy está repleto de datos que queremos intentar ver cómo poderlos mostrar a nivel de volumen, velocidad y variedad. Estamos nadando actualmente en datos. La cuestión es ver cómo poderlos mostrar, ¿no? Saber, más que todo, poder plasmar, como se dicen. Nos enseñan tanto los números como las letras, pero no como, por ejemplo, a nivel de letras poder contar estos números, ¿ok? Siempre nos han enseñado de manera separada. Entonces, ¿cómo poderlo hacer de manera junta? Lo que pasa comúnmente es que tenemos reportes o dashboard totalmente, ¿no? Ilegibles, como que todo se basa en, en prácticamente que todo se vea muy, muy abrumado, no tenga una buena presentación ni nada de eso. Es difícil contar la historia con algunos objetos visuales, ¿no? Porque hay mucho que hacer en este reporte, ¿no? Por ejemplo, los colores o los fondos son muy, muy potentes, que más la vista se va sobre el fondo que directamente sobre los números. No tienen un formato adecuado los números, si se dan cuenta, tienen demasiados decimales, igual separadores de miles, lo cual te hace muy tedioso poderlos entender. Igual, los colores, ¿no? De cada uno, por ejemplo, lo que siempre intento realizar es que si estoy hablando de una empresa, por ejemplo, Rimac, que acá en Perú es una compañía de seguros que su icono es rojo. Entonces, cuando yo haga, por ejemplo, un reporte de benchmarking, ¿no? O poderme comparar con los competidores, intento colocar el rojo para decirle que es Rimac y a todas las demás compañías con colores diferentes, ¿no? Pero ya el usuario va a saber que ese rojo somos de nosotros, de nuestra compañía, en ese caso que era Rimac. Igual, ¿no? Para saber que cada usuario sepa o se identifique siempre con los colores de la compañía. Es algo como que muy genérico o algo que directamente llama la atención al momento de visualizar. Entonces hay que tener eso en consideración. También aquí, ¿no? Miren, es difícil contar una historia con algunos visuales porque está sobrecargado la página. Una de las cosas que hay aquí es que no hay historia, ¿no? Porque el objeto visual no lo refleja. Si se dan cuenta, casi todos los gráficos 3D no se recomienda. Las capas y sombras 3D causan dolor de ojos, ¿no? No sé realmente dónde está o mirar o visualizar los números en cada uno de ellos. Un color de esquema, en este caso, ¿no? Fuentes terminan haciéndote ver como de 1990 realmente, ¿no? Se nota como que muy... no me baso mucho en los números, sino más que todo como que en las gráficas y no sé si realmente uno es mayor que otra. Eso es lo malo en las gráficas de 3D. Y uso de gráficas incorrectas, ¿no? Hay como ciertos tipos de patrones para decirte qué tipo de gráfica se debería utilizar en cada uno de ellos. Hay uno de los blogs de Marco Russo te recomienda qué tipo de gráficas de las que vienen comunes dentro de Power BI poder utilizar. Pero también hay un sinfín de páginas que te recomiendan qué tipo de gráficas utilizar cuando se tiene una variable, dos variables a nivel del tiempo, comparación, etcétera, etcétera. ¿Qué es contar una historia con tus datos? ¿Ok? En este caso. Por ejemplo, yo puedo tener esta simple gráfica que me puede contar rápidamente qué sucede a nivel o qué pasó en este caso cuando desde diciembre de 2007 hasta julio 2012, desde que el presidente Obama, ¿ok?
estuvo. Si se dan cuenta, miren, todas las gráficas o todas las barritas de azul son desde que el presidente Obama ha estado en este caso en el gobierno. Y desde ahí, miren, puedo contar la historia de cómo hemos ido, ¿no? Aumentando directamente a nivel de oficinas, ¿ok? Más que todo en este caso, el cambio mensualmente en el sector a nivel de miles, ¿no? Miren cómo íbamos bajando, o sea, íbamos de menos hacia más, pero directamente tomándolo desde el gobierno de Obama, que es todas estas barritas en azules. Miren, simplemente con una simple gráfica yo puedo ir contando una historia, ¿no? Ya me voy tomándolo también con los títulos, sabiendo a qué se referencia cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a ver en este caso, que es la ciencia detrás de la visualización de datos. Como habíamos visto al principio, ese reporte, ¿no? Que teníamos con esos colores, miren, ¿no? Sin contexto, precisión excesiva, medidas incorrectas, la medida quiere decir los números, gráficas elegidas incorrectamente, tenemos un desorden, ¿no? Una gráfica se encuentra encima de otra, codificación inexacta de los datos, diseño deficiente, ¿no? Mal resaltado, gráficas innecesarias y hasta mal uso de colores, ¿no? Mira, por ejemplo, el morado o ese púrpura que se tiene es como que está resaltando sobre los otros. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a identificar y modificar estos problemas. Muchas veces lo más simple, ¿ok? Te ayuda a directamente saber dónde intentar enfocarnos. Entonces, para eso, la ciencia de la visualización de datos existe como la sección de la memoria, ¿ok? La memoria se divide en tres grandes rasgos, ¿no? La memoria icónica, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En este caso es como que van a ir pasando las visualizaciones sobre nuestro cerebro, ¿ok? Y cuáles se van a ir como reteniendo, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros enlazar dos gráficas entre sí para decirle con cuál me voy a quedar? Entonces, para eso voy a tener la memoria icónica, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Lo voy a tener de esta manera y ¿cómo va a pasar? Primero, siempre las gráficas van a pasar a la memoria icónica. La memoria icónica es más que todo lo que nosotros. Miren, ustedes, por ejemplo, la memoria icónica vendría a ser, por ejemplo, cuando ustedes ven, yo veo un monitor ahorita, ¿ok? Y luego cuando cierre los ojos, yo puedo imaginarme ese monitor. Eso vendría a ser la memoria icónica, lo que resalta, o sea, sin visualizar, yo lo que puedo recordar. Eso vendría a ser. Entonces, para ese tipo de memoria dentro del cerebro, puede tomar un gran volumen de datos, ¿ok? Diferentes tipos de gráficas. Dura solo una fracción de segundo, ¿ok? Para saber cuál de las gráficas que puedo tener de un dashboard con cuáles me podría quedar. El 99% de la información descartada, a menos que sea útil, me voy a quedar por la mayoría de veces, podría ser esos indicadores, ¿no? Que tengo marcados en rojo, en verde, o en dónde centrarme, ¿no? Cuando intento responder una pregunta del negocio. Y solo los datos interesantes pasan a la memoria a corto plazo. Quiere decir que cuando yo ya tengo estas gráficas ya como seleccionadas o asociadas, cuáles son las más importantes, van a pasar a la memoria a corto plazo. En este caso, en la memoria a corto plazo, ¿no? Dura solo unos segundos, puede tomar de 3 a 5 piezas de información como máximo, ¿no? Podría acoplar, por ejemplo, no sé, si los tengo de manera geográfica, podría tomar el departamento que más ventas ha tenido, quizás. Si lo tengo, por ejemplo, por vendedor, podría tomar el vendedor que más ventas haya tenido, y así yo podría ir tomando de cada una de las gráficas los puntos más importantes. La memoria intenta formar estas 3 o 5 piezas usando patrones que detecten los datos. Y si estas piezas no tienen una historia, los datos no pasarán a la memoria a largo plazo. Quiere decir que si cada una de estas visualizaciones se encuentran totalmente aisladas, no van a tener cómo relacionarse y no voy a poderlo yo pasar luego a una memoria a largo plazo, para luego yo poder guardarme o saber sobre qué es lo que yo deseo tomar una decisión. Entonces, cuando yo ya me encuentro o esta información ya pasó a la memoria a largo plazo, ¿no? Dura mucho tiempo y la data debe estar en la memoria a largo plazo para inducir a una toma de decisiones. Es cuando yo ya me quedé ya con la gráfica en este caso. ¿Ok? Cuando ya me quedé ya con qué gráfica yo debería, no sé, un indicador principalmente y cómo podía estos datos a un segundo nivel, a nivel táctico, poder responder sobre este indicador en sí. Bueno, aquí la memoria icónica, ¿no? Ya habíamos visto que las cosas que te pueden distraer para no saber sobre qué gráfica tomar en consideración, los colores brillantes en todo el informe, bordes gruesos por todos lados, las líneas de las cuadrículas, ¿no? Como que están muy bordeadas, mucha precisión con los números, mira, si se dan cuenta, mucho formato, muchos separadores de miles,
los números son muy grandes, excesivamente grandes, y nada destacado, ¿no? Siempre por lo general intentar destacar qué gráfica quiero que el usuario tenga mayor consideración, ¿ok? Es una de las cosas que se debería tener en consideración. Aquí, ¿no? Miren también la memoria icónica, chispea memoria icónica, silencia el sonido del fondo. Por lo principal es intentar un, como recomendación en la mayoría de libros de Data Storytelling, te recomiendan que tengas un fondo blanco que te da como un poco más de tranquilidad, un poco más de paz, para que directamente se centren, en este caso, en la sección de las gráficas, ¿no? Miren aquí los colores brillantes en todo el informe, bordes gruesos por todos lados, líneas de cuadrícula, mucha precisión con números, y no hay nada destacado, ¿ok? Hay cosas que se pueden de todas maneras aquí mejorar. Aquí, por ejemplo, la memoria icónica, para tener, saber qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría despertar la memoria icónica? Estos tipos de gráficas, por ejemplo, este gráfico de barras y tener algo que me diga cuando pase, por ejemplo, esta línea. Miren, voy a colocarlo aquí con el marcador. ¿Ok? Aquí con el marcador. Por ejemplo, cuando pase esa línea, que me los pinten, por ejemplo, en verde. Entonces, para el usuario va a ser prácticamente algo muy simple, que es saber que todos estos, por ejemplo, quizás sean estados, todos estos estados que pasan directamente a esta línea, actualmente han cumplido la meta. También aquí, ¿no? El posicionamiento, por ejemplo, es todo lo que yo quiero saber. Todo después de esta fecha, actualmente han cumplido con el objetivo, ¿no? O directamente vamos a analizar directamente desde esta fecha hacia adelante. Podemos tener también la percepción cuantitativa no muy precisa, ¿no? Ancho, tamaño e intensidad. En este caso, por ejemplo, yo puedo ir marcando aquí, ¿no? Solamente el área en específica que quiero que se centre. Aquí también a nivel de texto, decirle cuáles van a ser las que va a tomar. Y aquí también a nivel de intensidad, ¿no? Para saber cada uno de los puntos cómo se va a identificar. Y en la parte de aquí abajo, ¿ok? La percepción no cuantitativa, yo podría tenerlo a nivel de números o a nivel también de estas barritas, por ejemplo, decirle dónde estamos perdiendo, dónde estamos ganando. Y aquí también, ¿no? Puedo pintar dónde fue el punto máximo y el punto mínimo. Punto máximo lo puedo pintar aquí en verde y el punto mínimo lo puedo pintar aquí en rojo. Por favor, me dan un segundo porque me están tocando un segundito, por favor. Ok. Disculpen, me ha llegado el almuerzo y estaba bastante que tocaba. Entonces, habíamos visto esta parte de aquí, cómo poder habilitar más que todo la memoria icónica, ¿ok? En este caso. Entonces, es como que hay ciertos tipos de gráficas o cómo puede ayudar a que el usuario pueda ya como centrarse en algo, ¿ok? Es como que nosotros ya le estemos comunicando eso. Entonces, es como que hay ciertos tipos de, cuando yo creo un informe, hay diferentes maneras de poderlos crear. Por ejemplo, de que uno, que yo haga el análisis como tal, diciéndole, mira, céntrate en tal área, en tal perspectiva o en tal circunstancia, algo del negocio que yo quiera comunicar como tal. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, yo he hecho el análisis. Lo otro, por ejemplo, cuando yo como consultor a un área o a un ministerio aquí en cualquier empresa, es que el usuario me dice cómo desea ver la información, que es cuáles son las preguntas del negocio que se hace constantemente. Entonces, basadas en estas preguntas que él se hace o se realiza, yo ya voy haciendo el informe para que esto de aquí es, todos los días yo me pregunto cómo van las ventas por vendedor, por canal, por categoría, y yo ya voy presentándolo por diferentes tipos de gráficas, estos tipos de análisis, más que todo para que pueda responder a sus preguntas del negocio. Entonces aquí, ¿no? Tenemos para la memoria a corto plazo como que hay como cinco maneras de poderlo eh, directamente como despertar eso. La proximidad de la similaridad que habíamos visto esta gráfica de barritas, la continuidad que te puede dar, las imágenes y los fondos, ¿no? Muchas veces tener como una imagen, un fondo, te puede ayudar esto. El acercamiento es la simetría, tenerlo siempre también ordenado, ¿no? De un orden, no sé, alfabético, a nivel de fechas, jerárquico, etcétera, y una continuidad de simetría. Tenerlo totalmente ordenado y también teniéndolo de un orden. Por ejemplo, nosotros en Rimac, al momento de desarrollar, que a mí me tocaba ser líder de desarrollo a nivel de Power BI, como que yo tenía ya un orden. Por ejemplo, para que siempre los indicadores principales vayan en la parte izquierda, los secundarios vayan en la parte derecha,
Las gráficas importantes vayan al lado izquierdo y a nivel de tabla de detalle vayan hacia el lado inferior derecho. Es como un orden. ¿Para qué? Para que luego ya los usuarios, así no sean del área, sean de cualquier área en específica de la compañía, sepa cómo poder navegar sobre estos informes. Entonces, como que le da ya eso, ¿no? No es simplemente que él tenga que ir al informe, no sé, por ejemplo, de seguros, que en seguros se encuentra ordenado de una manera, pero cuando entra a vehicular, entraba y se encontraba de otra. Eso no podría ser. Entonces, para que tenga como siempre la manera que los filtros vayan hacia la derecha. Entonces, como ese orden, ¿no? Que todos los informes tengan como una misma característica, para que el usuario sí pueda navegar mucho más simple. Es la manera de cómo nosotros lo desarrollábamos en ese momento. Entonces, ¿cómo poder despertar la memoria a largo plazo? Es tener un claro llamado a la acción, ¿no? Decirle dónde se va a enfocar. Usar técnicas precognitivas para despertar el interés, ¿ok? Usar los principios de Gestalt para los patrones, esos principios de Gestalt que habíamos visto, las barritas, los iconos, etcétera. Y conectar puntos usando texto, audio para contar una historia. Muchas veces también podemos hacer como un breve resumen, ¿no? Decirle, por ejemplo, las ventas más altas estuvieron en tal fecha. Son como breves resúmenes que podemos también dándole una previsión al usuario para que esto ya lo pueda tomar como ya asimilarlo, ¿no? Un pequeño texto diciéndole que eso puede ir cambiando al momento de que ni bien ingrese. Por ejemplo, las ventas de hoy han sido tanto. Hemos vendido 15% más que el día de ayer. Nuestra rentabilidad versus el año anterior del mismo día ha sido tanto. Son como cosas así muy centradas que el usuario se lo puede captar rápidamente. Ah, mira, estamos viendo más que ayer, quizás porque estamos viendo más que el año pasado, como cosas así que él luego tenga que ya bajar al reporte para que pueda ver por qué sucede esto, ¿no? Pueda responderse estas preguntas. Entonces, el proceso de la visualización de datos en este caso, ¿ok? Vamos a ver ya el proceso como tal. Bueno, las preguntas frecuentes, ¿no? Cuando uno va a hacer más que todo aquí como un desarrollo de Power BI, aquí se distorsiona un poco la BPT, es al principio, ¿no? Aprender acerca de las necesidades de la audiencia. Eso es lo principal que siempre le voy a recomendar a todo el mundo. Saber para qué es lo que va a consumir el usuario, ¿ok? ¿Qué es lo que va a necesitar? Porque al menos a mí como consultor, yo necesito saber qué es lo que va a necesitar el usuario, porque al final cuando yo me vaya, el informe va a seguir ahí y ellos son los que van a consumir, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerlo basado en la necesidad de ellos, más que todo, al menos como consultor. Y va a depender también mucho del tipo de usuario final que le va a tocar. Me ha tocado diferentes tipos de casuística, más que todo aquí en el estado, aquí en Perú, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el usuario final vendría a ser una persona, quizás un ministro, alguien aquí en Perú, que es una persona que es un poquito mayor de edad, ¿ok? Y como que no está tanto acoplado a la sección de tecnología por el mismo rubro, quizás a veces de educación, cosas así, ¿no? Un ministro de educación, que no está muy enfocado a la parte de tecnología. Entonces lo que sucedía era que a ellos les gustaba un poco más el Excel que ver directamente todos estos tipos de gráficas en Power BI, ¿no? La cuestión es decirle que son diferentes tipos de uso, diferentes tipos de herramienta y cada uno tiene un fin, ¿no? Que al final las dos se tienen que acoplar como tal. Entonces, como que poco a poco irle cambiando el chip, pero eso va de a poco. Entonces, va a depender mucho el tipo de perfil de usuario. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es saber la necesidad de la audiencia, luego tener un prototipo rápido, ¿no? Esto de aquí, mira, lo vamos a colocar de esta manera, las gráficas por aquí, de esta manera, a nivel de mapa, todo eso. Tener un feedback del usuario, ¿no? Para saber si eso es lo que necesita. Ya comienza a construir las visualizaciones ya en la herramienta, ¿no? Para decirle, mira, esto lo tengo de esta manera. Y al final voy a tener el feedback del usuario como tal. Las preguntas frecuentes, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cuántos y por qué, ¿no? Estos tipos de preguntas te lo debería responder directamente tu tablero o tu dashboard. Bueno, las preguntas aquí frecuentes que vamos a tener, ¿no? Las preguntas del negocio, como dicen, ¿cuáles son mis ventas totales por año? ¿Cuáles son mis ventas totales haciéndolo año tras año? ¿Cómo están mis unidades para varios distritos en mi departamento? ¿Cuáles son mis ventas por canal, dispositivo, categoría en un año seleccionado? ¿Qué categorías son mejores o peores por el total de ventas? Entonces, miren, como pueden ver ahí, lo que estamos marcando en celeste
son directamente en este caso lo que estamos midiendo, ¿ok? Unidades, venta o margen. Y lo que se encuentra totalmente en azul vendría a ser toda la sección, en este caso, de atributos, ¿no? La sección de lo que yo necesito analizar por tiempo, a nivel geográfico, por campaña, etcétera. Lo que vendría a ser la sección de las dimensiones. En Power BI, ¿cómo lo vamos a ver? En Power BI a nivel de relaciones, ¿no? Lo vamos a ver de esta manera, que yo lo voy a tener a nivel de tablas, ¿no? Mis dimensiones, y voy a tener una sección de las tablas de hechos en donde va a ir toda la sección numérica como tal, ¿ok? De esa manera es como se va a poder dividir. Como pueden ver ahí, las medidas, ¿no? Unidades o ventas que viven en la tabla de hechos. Describe atributos, ¿no? Por ejemplo, los atributos vendrían a ser la campaña, nombre del cliente, vendedor. Podríamos tener, no sé, la parte de productos, etcétera, ¿no? Eso vendrían a ser las dimensiones. Bueno, y todos al final se encuentran relacionados. Pueden ser relaciones de uno a muchos, o en cualquier tipo de artificio adicional que pueda ser muchos a muchos. Más no se recomienda. Bueno, el proceso detrás de la visualización de los datos en este caso, ¿ok? Bueno, son definiciones que te dan, en este caso, por ejemplo, que es un dashboard, un reporte y un área de trabajo dentro de Power BI. Que cuando alguien es principiante dentro de Power BI no puede distinguir completamente, ¿no? Que es un dashboard, un reporte dentro de Power BI y un área de trabajo en sí. Un área de trabajo, siempre en clase intento explicar, es como si fuera un folder o una carpeta en su computador, que yo puedo almacenar varios reportes ahí, que en vez que cuando yo dé permiso, ¿no? A reporte por reporte, doy permiso directamente a este folder o a esta carpeta, que es el área de trabajo, ¿no? Ya doy permiso a todos los reportes que se encuentran dentro de este área de trabajo como si fuera un folder. Un reporte, ¿no? Es un reporte en sí, es algo que yo he hecho en Power BI Desktop, y un dashboard dentro de Power BI podría ser un conjunto de reportes. O sea, las visualizaciones más importantes yo la puedo anclar dentro de un dashboard, ¿ok? En este caso, miren, se pueden ejemplificar de esta manera. Yo puedo tener, miren, ahí diferentes tipos de reportes. En este caso, por ejemplo, el reporte web, el reporte de auditoría, ¿ok? Y el reporte de telemetría, estos tres de aquí, vendrían a darme como ejemplo aquí un dashboard de resumen, ¿no? De estos tres. Yo puedo tener un dashboard de resumen que me da los indicadores principales de cada uno de ellos. Que cuando yo le dé clic al dashboard de resumen, por ejemplo, para ver a nivel de web, me va a mandar a este reporte de web, ¿ok? Es así como yo lo puedo tener. Igual aquí, ¿no? Yo puedo tener un dashboard sobre los demás dashboards. Miren aquí, este reporte del proyecto Orión, yo puedo tener su dashboard de Orión, proyecto Draco, puedo tener su reporte de Draco, y aquí proyecto PC puedo también tener su dashboard. Al final, cada uno de estos dashboards me va a dar como un dashboard más ejecutivo directamente. Es una manera de poderlo tener también ejemplificado, de cómo podría navegar el usuario, ¿no? Desde la parte más general hasta la parte más específica, que sería la parte estratégica, táctica y operativa dentro del negocio. Bueno, sabiendo un poco más o diferenciar qué es un dashboard versus un reporte. Un dashboard típicamente provee una foto del resumen del negocio y contenga data de múltiples reportes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, miren aquí cada uno de estos colores, ¿ok? Vendría a ser un área específica del negocio. Por ejemplo, podría ser recursos humanos, TI, finanzas, logística, ¿no? Ventas, etcétera. ¿Ok? Cada uno de ellos vendría a ser un área dentro del negocio. Y esto de aquí vendría a ser como yo lo comienzo a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, mes a mes, ¿no? Yo podría ver aquí cómo voy en el mes actual, cómo voy ahorita en noviembre, ¿no? En cada uno de ellos, en logística, finanzas, cómo voy en cada uno de ellos. Aquí vendría a ver, mira, mes sobre mes, ¿no? Cómo voy yo desde enero hasta noviembre, desde enero hasta noviembre, cada uno de ellos, enero hasta noviembre. Y podría compararme versus el año anterior, ¿no? Con cómo voy cada uno de ellos versus el año anterior. Podría compararme, no sé, quizás semana por semana, y etcétera, etcétera. Pero aquí es como un resumen total. Y yo veo como un gran lienzo, ¿no? Que veo cómo va la compañía como tal, un breve resumen. En cambio, un reporte como tal típicamente responde a una pregunta del negocio. En este caso, miren, tenemos aquí toda la sección de ventas. Tenemos, ¿no? Las ventas por segmentos, las ventas mensualmente, las ventas diariamente. Aquí a nivel de ventas y más que todo como el porcentaje, cómo voy, ¿no? Versus un periodo anterior. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos diferentes maneras de poderlo visualizar. ¿Cómo llegar desde un dashboard a un reporte? Yo lo puedo tener de esta manera, miren, ¿ok? Yo lo puedo tener aquí como un indicador, en este caso, ¿ok? Como una tarjeta.
Después la tarjeta, ¿no? Que es de manera estratégica, que aquí lo van a ver los jefes y los gerentes que toman decisiones, ya que es el número, yo lo puedo pintar de verde o rojo para saber cómo va la compañía. Luego yo al hacerle clic va a bajar a un siguiente nivel, ¿no? A nivel táctico, que vendrían a ser los jefes de área. Por ejemplo, el jefe de recursos humanos, logística, finanzas, cualquiera de ellos. Aquí el reporte te dirá el nivel más alto de la historia de un KPI, ¿no? Por ejemplo, cómo va todo logística, cómo va todo ventas, y lo voy viendo yo por diferentes tipos de canales. Luego de eso, cuando yo quiero ver algo más específico, por ejemplo, estoy viendo yo las ventas por tiendas, quiero ver una tienda en específico, puedo bajar ya a ver simplemente la tienda. Aquí ya sería un poco más a nivel operativo. Yo en la tienda podría ver todos los vendedores, los horarios de los vendedores, las ventas picos en cada tienda, ¿no? Pero es algo un poco más detallado. Entonces, como que puedo bajar 360 grados la información dentro del negocio, a nivel estratégico, táctico, operativo, ¿ok? 360 grados. Para poder diseñar un poco el informe, ¿no? Bueno, aquí me pasé la PPT. Bueno, aquí en la parte izquierda superior, ¿ok? La parte superior izquierda es lo primero que la mayoría presta atención. Siempre que intentamos ver un informe, vamos, ¿no? Desde el lado izquierdo de la parte superior y vamos bajando hacia la derecha, vamos bajando hacia la parte izquierda inferior y luego bajamos nuevamente hacia la derecha. Primero que la mayoría presta atención, la segunda área más importante, la tercera área más importante y aquí la área menos importante. Y la atención de la mayoría de la gente se enfoca aquí, ¿no? Si yo tengo algo que, no sé, un número muy central o algo muy específico, un visual, que quiero que resalte, lo podría colocar en la sección del centro, que es lo que más le va a llamar la atención a un usuario. Bueno, diferentes maneras de poderlo diseñar estos tipos de tableros a nivel de dashboard. Una podría ser, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo puedo colocar el título en este caso, de un área en específico. Imagínense recursos humanos, aquí logística, aquí finanzas, y aquí como su indicador de cada uno, ¿no? Podría colocar aquí del mes actual, ¿no? Aquí podría colocar cómo voy yo desde enero hasta noviembre. Podría colocar aquí en la parte inferior cómo voy yo este año versus el año anterior. Y me puedo comparar yo de diferentes maneras, ¿ok? Como mis indicadores principales. Más o menos como de esta manera, ¿ok? ¿No? Aquí cada uno, imagínense que fuera un área en específico, ¿ok? Y yo tengo aquí el lienzo total de la compañía. Entonces, un gerente general podría ver aquí cómo va toda la compañía como tal, ¿ok? Podría ver cómo va toda la compañía como tal. Es una manera de poderlo ver, ¿no? Mes a mes, mes sobre el mes, semanas sobre semanas y actuales por segmento. Y aquí podría ser otra manera, mira, lo podría ver aquí, también con un poco más horizontal, ¿no? Mira, por ejemplo, portales de mercado, aplicaciones de negocio, plataformas de aplicación, ¿no? Y diferentes maneras de poderlo visualizar. Ya entrando un poco más a la sección de cómo poderlo hacer, es aquí, ¿no? El reporte del diseño, ¿ok? Para que vaya respondiendo las preguntas sería, ¿puedo colocar el logo de la compañía en la parte superior? Yo puedo colocarle un tema o una pregunta, ¿no? El reporte, o la mayoría de dashboard, yo lo puedo hacerlo de esa manera, o bien un título en general, o bien que me responda una pregunta que yo quisiera. Aquí le puedo colocar, ¿no? Para quién es el vendedor o eh, quién es mi mejor vendedor, dónde, ¿no? De manera geográfica, cuándo, ¿no? A nivel del tiempo y qué, ¿no? ¿Qué producto es el que más vendo? Y aquí puedo tener, por ejemplo, ya la sección de filtros. Son diferentes maneras de poderlo realizar. La mayoría de veces un bosquejo lo pueden hacer en un PowerPoint, ¿ok? Para que el usuario sepa cómo va a interactuar entre cada uno de ellos. Y en Power BI, para eso existen diferentes tipos de opciones, ¿no? Por ejemplo, poder utilizar los filtros, hacer un drill show para ir al detalle de una de las páginas, que son directamente como tips en Power BI para poder navegar sobre cada uno de ellos. Podría irme también a la sección de marcadores, ¿no? Utilizar botones para que le dé clic, me salga como un pequeño pop-up que me muestre el detalle, que me le den clic y me mande a otra área específico. Son cosas que yo puedo tener directamente o puedo yo mejorar la experiencia de usuario con estos tipos de opciones. Utilizar también Report Tooltip para que cuando yo coloque el mouse me salga como un subreporte, ¿no? También utilizar la sección de los Report Tooltip. Utilizar la parte de los segmentadores, ¿no? Y los filtros, ver en qué momento utilizar uno y otro, ¿ok? Más que todo es una de las cosas principales. Y aquí también la selección de gráficas, ¿no? Es algo muy resumido.
son las gráficas como que venían por defecto al principio, ¿no? ¿Cuáles podría utilizar para comparar, para una sección de composición, ¿no? A nivel de segmentos, por ejemplo, tener la sección de tendencia, distribución, estados. A nivel geográfico, ahí faltan muchísimos más. El Shapemap, eh, el ArcGIS podría ir ahí, ¿no? El Azure Maps, que también es nuevo. La sección de relaciones y los segmentadores o los filtros. Esto es como que la parte básica que salió al principio, ¿ok? Todavía sigo con esa PPT, pero ahora todavía existen muchos visuales más, ¿no? Que se pueden ir tomando en consideración. Entonces, miren aquí, vamos a ir a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok? Voy a ir a hacer un pequeño ejemplo de cómo poder ir mejorando un poco nuestro informe, ¿no? De Power BI. ¿Ok? Miren, aquí tengo un reporte de Power BI. ¿Ok? Segundo. Lo que voy a intentar hacer, ¿ok? Lo que voy a intentar hacer es, más que todo, ¿ok? Es poder em, tener una gráfica, ¿ok? Tener una gráfica que me permita, en este caso, resaltar, por ejemplo, los colores de los meses, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo voy a crear una gráfica muy simple. Voy a utilizar, por ejemplo, esta gráfica de acá, ¿ok? Este gráfico de barras agrupadas. Lo voy a colocar por aquí quizás. ¿Ok? Lo que vamos a intentar hacer es resaltar. ¿Ok? Resaltar algo que yo quiero que el usuario preste más atención ahí. En eso se basa la sección de storytelling. Nosotros, cómo incentivar a que el usuario haga eso. ¿Ok? O que preste más atención ahí. Y que las gráficas se relacionen entre sí para poder contar o poder narrar en este caso. Entonces, en este caso, miren, voy a colocarle de mi tabla calendario, le voy a colocar aquí el mes en el eje Y. Y le voy a colocar, por ejemplo, las ventas aquí en el eje X. Miren, aquí lo voy a tener de esta forma. ¿Ok? Lo voy a tener de esta forma. Lo que voy a hacer, ¿ok? Es intentar utilizar un tipo de artificio, ¿ok? Para que me pueda pintar dónde es el mes que yo más vendí y dónde también es el mes que menos vendí, ¿ok? Que me los pueda pintar cada uno de ellos. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, miren, voy a crear una nueva medida que donde yo pueda sacar cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, miren, aquí lo voy a hacer con DAX. Vengo acá a la sección de medidas, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en esta sección que dice nueva medida, ¿ok? Le voy a decir que en este caso, ¿ok? Vamos a agrandar un poquito la barra de fórmulas. Le voy a decir que en este caso se va a llamar, por ejemplo, color lineal, ¿ok? De esta manera, color lineal. Y lo que voy a decirle aquí, o lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, crear una tabla, ¿no? Lógica, en donde me pueda yo tener todo este tipo de información de los meses. ¿Ok? Voy a crear una tabla lógica a nivel DAX que me pueda construir todo esto. ¿Ok? Que me pueda construir todo esto. Entonces, miren aquí, le voy a decir con la función y, por ejemplo, summarize, ¿no? Summarize me va a permitir, por ejemplo, agrupar, ¿no? Es como el group by en SQL. Le coloco, miren, por ejemplo, summarize. Le voy a decir, lo primero que me va a decir de qué tabla. La tabla que yo actualmente voy a utilizar va a ser ventas, ¿ok? Que es la que estoy utilizando, como pueden ver aquí a la derecha, ¿ok? Ventas, esta última de aquí. Y le voy a decir qué columna yo deseo que me muestre, ¿ok? De ventas le voy a decir que lo quiero tomar con la columna que estoy utilizando aquí, ¿no? Estoy utilizando calendario mes. Entonces aquí tengo calendario y simplemente mes. Hasta aquí, ¿ok? Esta función de aquí, o este código de aquí, simplemente me está dando, en este caso, una tabla que tiene todos los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿ok? Todos los meses aquí. Nada más eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Con la función summarize, para que no se repitan los valores. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que le voy a agregar, miren aquí, le voy a agregar con la función add columns, ¿ok? Le voy a agregar a esa tabla, ¿no? Que simplemente tiene todos los meses. Le voy a agregar, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Lo que le voy a agregar va a ser
Le voy a decir que la columna que le voy a agregar se va a llamar arroba ventas, ¿ok? Arroba ventas para poderlo distinguir, ¿ok? La columna que yo le voy a agregar en este caso se va a llamar arroba ventas, ¿ok? Y lo que yo quiero que me muestre cada uno de esa nueva columna, quiero que me muestre la venta, ¿no? Para enero, quiero que me muestre su venta. Para febrero, que se me muestre su venta. Para marzo, que me muestre su venta. Entonces aquí, que simplemente me muestre la medida ventas. ¿Ok? Aquí simplemente lo que estoy creando es una pequeña tabla, ¿no? Que tiene los meses y para cada uno de los meses me está dando las ventas. ¿Ok? Para cada uno de los meses me está dando la venta. Entonces lo que yo voy a hacer ahora a continuación es que esta tabla yo la quiero como colocarlo ya de manera lógica, ¿no? Para luego poderla consultar. Entonces aquí yo le puedo colocar con la función calculate_table, hacer que esto de aquí se convierta en una tabla lógica, ¿no? ¿Ok? En una tabla lógica. Pero esta tabla lógica yo no quiero que se mantenga así tal cual, sino también yo quisiera que mantenga los filtros. Y yo hago un filtro que también le vaya afectando. Entonces aquí le voy a decir que todo esto de aquí, ¿ok? Se va a mantener. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta función calculate_table y le voy a agregar la función all_selected, ¿no? Para que se mantenga con todo lo seleccionado. ¿Ok? Para que se mantenga con todo lo seleccionado. ¿Ok? Para que se mantenga con todo lo seleccionado. Entonces aquí, toda esta tabla, lo que puedo hacer es colocarlo yo en una variable, ¿no? Para luego simplemente reutilizar la variable y poder utilizarla. Miren aquí, le coloco var, ¿ok? Le voy a colocar v tabla, ¿ok? V tabla. Va a ser igual, miren aquí, nuestro código, ¿no? Nuestro código, ¿ok? Nuestro código, que está generando esa tabla de los meses y para cada uno de los meses nos está dando, en este caso, su venta. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Por ejemplo, yo también quisiera sacar el valor actual de la venta, quisiera luego sacar de esta tabla, voy a sacar el mínimo y el máximo. Lo primero que voy a hacer es sacar el valor actual, ¿ok? De la venta. Por ejemplo, aquí, miren con la función var, vamos a crear una variable y la variable se va a llamar v valor actual, ¿ok? V valor actual. ¿Qué es lo que va a tener V valor actual? En este caso va a ser simplemente la venta, ¿no? La medida ventas, que la medida ventas simplemente en este caso es la multiplicación de cantidad por precio unitario. Es simplemente la venta, ¿ok? Aquí tengo la venta, ¿ok? Miren, aquí tengo la venta. Esta es la venta. Pero ahora esta venta, ¿ok? Ahora esta venta, ¿ok? Ahora esta venta. Lo que voy a crear adicionalmente va a ser, por ejemplo, o yo quiero extraer el valor mínimo y máximo, ¿ok? El valor mínimo y máximo. O sea, de esta tabla, yo quiero saber cuál es el mes que más me hizo, o el valor que más me hizo, y el valor que menos me hizo. Entonces aquí voy a crear una variable que se llame v máximo, ¿ok? V máximo, que lo que voy a sacar es simplemente, ¿no? El máximo, por eso le saco la función maxx. Acuérdense que todas las funciones que terminan en x, yo le tengo que pasar primero la tabla y luego la medida como tal. Entonces aquí el nombre de la tabla se llama vtabla, ¿no? La que habíamos creado, acuérdense aquí, ¿no? Lo habíamos colocado en una variable, la función vtabla, que es toda esta tablita de aquí, ¿no? Que lo habíamos hecho como una tabla lógica, vtabla. Y luego la expresión que quiero que me devuelva, que era arroba venta, ¿no? Arroba ventas, esta de aquí. ¿Ok? Acuérdense que arroba ventas es la columna que se llama aquí, ¿no? Le hemos dicho que esta columna se iba a llamar arroba ventas. Por eso aquí me aparece arroba ventas. ¿Ok? Por eso aquí me aparece arroba ventas. Listo. Y luego también voy a crear la misma una nueva variable, pero en este caso se va a llamar el mínimo, ¿no? Para poder extraer el mínimo. Le coloco min x, ¿ok? Le coloco min x y aquí le coloco, por ejemplo, ¿no? Nuevamente vtabla. ¿Ok? Vtabla. Y en este caso le voy a decir lo mismo, ¿no? Que me va a devolver la variable arroba ventas. ¿Ok? Arroba ventas. ¿Ok? Lo voy a tener de esta manera. Entonces, miren, ahí ya estoy sacándole el valor actual, ¿no? Para que el valor actual lo que va a hacer es irse de mes en mes para sacándome su valor de mes en mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. La variable máximo de estos meses ya me está extrayendo cuál es el mes que más valor tiene y también cuál es el mes que menos tiene, ¿no? Y lo estoy almacenando aquí en cada una de estas variables. Entonces ahora sí le voy a decir que lo que nos va a retornar, ¿ok? Lo que nos va a retornar en este caso
Miren aquí con una función switch, ¿no? Que es un condicional para decirle que cuando cumpla cierta regla me devuelva cierto valor. Le voy a decir, miren, que si esto es verdad, ¿no? Si esto es verdad, ¿ok? Que si esto es verdad, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, si aquí, si valor actual, ¿ok? Si valor actual es igual a la variable máximo, ¿ok? Quiere decir, si el valor actual cuando vaya en enero, febrero, marzo, cuando vaya de mes en mes, es igual al mes máximo que me haya sacado de toda la tabla, entonces en este caso le voy a colocar, miren, aquí tengo un color verde, este color verde lo voy a colocar aquí, ¿ok? Que le coloque este color verde, ¿ok? Lo que nos va a devolver en este caso, esta medida va a ser simplemente colores. Me va a devolver un color verde o un color rojo, ¿ok? Miren, lo voy a tener de esta manera. Pero, ¿ok? Eso va a pasar siempre y cuando sea igual al valor máximo. Lo siguiente, miren aquí, V, valor actual, ¿ok? Si el valor actual es igual a la variable mínima, en este caso nos va a devolver un color rojo. Aquí tengo el color rojo. ¿Ok? Nos va a devolver un color rojo, por ejemplo, aquí. Si no, ¿ok? Le puedo colocar una tercera condicional. Si no cumple ninguna de las dos, ¿ok? Si no cumple ninguna de las dos, en este caso que le coloque, por ejemplo, este color plomo. ¿Ok? De esta manera. ¿Ok? Va a ser simplemente esta nuestra lógica. ¿Ok? Esta va a ser nuestra lógica. Que miren aquí, simplemente hemos creado una tabla lógica, ¿ok? Luego de ahí, de esa tabla lógica le hemos sacado el mínimo y el máximo. También hemos creado una variable que nos devuelve el valor actual. Y luego hacemos directamente la lógica, ¿no? Si el valor actual es igual al valor máximo en la tabla, que nos devuelve el color verde. Si el valor actual es igual al valor mínimo, que nos devuelve el color rojo. Y cualquier otro que simplemente nos devuelva el color plomito, ¿no? Este color es plomo. Entonces, miren, aquí le voy a dar Enter. ¿Ok? Aquí, miren, tengo una nueva medida, ¿no? Que se llama color lineal. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí, miren, para esta gráfica, ¿ok? Para esta gráfica, me vengo aquí a la sección del formato del objeto visual, ¿ok? Del formato del objeto visual. Me voy a venir aquí a esta sección de barras, ¿ok? A esta sección de barras. Y lo que yo voy a hacer en este caso, ¿no? Que tiene el color azul. Lo que puedo hacer yo colocarle es el formato condicional, este de aquí. Miren, le voy a dar clic al formato condicional. Se encuentra aquí de manera de degradado. Existen tres maneras para darle formato condicional, a nivel de reglas también, o también a nivel de valor de campo. A nivel de valor de campo es que yo puedo seleccionar en este caso una medida. Le coloco, miren, a nivel de valor de campo y aquí la medida, yo lo tengo aquí en mi tabla de medidas y se llama color lineal. ¿Ok? De esta manera, se llama color lineal. Le coloco, miren, simplemente color lineal y le voy a dar en la acción de aceptar. Miren, ahora se van a dar cuenta que el mes que más me ha realizado, o más alto, lo ha pintado en verde. Y aquí el que menos lo ha pintado en rojo. A todos los demás lo ha colocado en plomo. Si yo cambio también, por ejemplo, 2018, miren, también cambia, ¿no? Este ha sido el mes que más me ha realizado, ¿ok? Que más me ha realizado. Entonces, esta misma gráfica yo la podría ir colocando o lo puedo ir cambiando. Miren aquí, esta misma de aquí, le coloco Control C. Miren, la voy a llevar aquí al lado. ¿Ok? Miren, lo voy a tener de esta manera. Puede ser un poco más pequeño de esta manera por aquí. Le puedo decir que no lo quisiera yo de esta manera como barras nuevamente. Yo lo puedo cambiar quizás aquí como un gráfico de líneas. ¿Ok? De esta manera. Y yo le podría cambiar, ¿no? Aquí ya el nivel de color de líneas. Que el color, ¿no? Sea el color plomito quizás. De esta manera. Miren, aquí me va a pintar o se va a marcar el color verde y el color rojo, ¿no? Que yo quiero que el usuario se identifique ahí. Son una de las opciones. O también pueden hacerlo como un gráfico de tipo dispersión. Miren esta misma gráfica. Simplemente lo coloco un poco más abajo. Esta misma gráfica lo que voy a hacer es cambiarle, ¿no? Ya la línea, aquí en la sección de formato, para que el color, por ejemplo, en este caso, sea blanco. Miren, y aquí ya aparecería una gráfica de dispersión, ¿no? Ya sabía aquí dónde irme. Como que son diferentes tipos de opciones que rápidamente uno puede tomar en consideración. ¿Ok? Que rápidamente uno puede tomar en consideración. Entonces, miren, ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Antes que nos gane el tiempo. Y, ¿ok? Otro ejemplo aquí.
otra manera de cómo poder llamar la atención ya del usuario en sí. ¿Ok? Cómo poder llamar la atención del usuario en sí. Entonces yo en este caso, ¿ok? Yo en este caso, por ejemplo, voy a fijarme por aquí. Pum, pum, pum. Yo voy a hacer algo muy similar, ¿ok? Pero lo voy a hacer con esta gráfica, por ejemplo, quizás. Ok, lo voy a hacer con esta gráfica. Y lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, es colocarle igual, ¿ok? De mi tabla calendario el mes, ¿ok? El mes. Y le voy a colocar aquí también las ventas, ¿ok? Yo quisiera, por ejemplo, tener aquí el promedio, ¿ok? ¿Cómo poder sacar el promedio? Y luego poderme pintar o saber todos los que son mayores de ese promedio, ¿ok? Todos los que son mayores de ese promedio me lo pinte de un color y todos los que son menores que me los pinte de otro color. Entonces aquí, miren, voy a crear una nueva medida para que me saque rápidamente el promedio, ¿ok? Porque no tengo el promedio por aquí, ¿ok? El promedio va a ser algo muy similar como habíamos visto en el formato del color, ¿ok? Lo voy a colocar aquí simplemente promedio, ¿ok? Voy a crearlo igual, ¿no? Tendría que crear mi tabla con la función summarize, acuérdense, ¿no? Para agrupar. Le voy a decir igual de mi tabla de calendario y le voy a pasar calendario mes, ¿ok? Porque aquí me está mostrando simplemente los meses. Lo que voy a hacer es prácticamente lo mismo. Le voy a agregar en este caso con la función add columns, ¿no? Para agregarle las columnas, ¿ok? La columna que le voy a agregar en este caso va a ser @ventas, como habíamos hecho anteriormente, ¿ok? Y la medida que le voy a agregar va a ser ventas, ¿ok? De esta manera, ¿ok? Miren, estoy agregando, simplemente aquí tengo una pequeña tabla en donde le estoy agregando simplemente las ventas, ¿no? Tengo en los meses y aquí las ventas. Lo siguiente que le voy a agregar aquí, ¿ok? Es que esta tabla, ¿no? Le voy a agregar o lo voy a generar como una tabla con Calculate Table, ¿ok? Lo voy a generar como una tabla con Calculate Table. Y lo que voy a hacer al final aquí, ¿ok? Es que para que le afecte los filtros y esta tabla todavía se mantenga, le tengo que colocar la función AllSelected, ¿ok? La función AllSelected. Para que esto sea un poco más fácil de manejar, ¿no? Habíamos hecho que a eso le íbamos a colocar en una variable, ¿ok? En una variable. Entonces aquí, lo que simplemente para yo poder sacar el promedio, ¿no? Le podría sacar de esta manera, var v promedio, ¿ok? Va a ser igual a que existe la función, ¿no? Promedio que es average x, ¿ok? Average x. Aquí le voy a colocar, esta sería mi tabla, ¿no? V tabla, que es la tabla lógica que tiene todos los meses, ¿no? Y aquí le colocaría que sería de @ventas, ¿ok? De la nueva columna de la tabla lógica que hemos creado. Entonces lo que yo quiero que esta medida devuelva al final va a ser simplemente que lo que quiero que me retorne en este caso va a ser V promedio. ¿Ok? Quiero que me devuelva V promedio. Entonces miren, aquí le voy a dar Enter. Aquí voy a tener la nueva medida que se llama V promedio. ¿Ok? Voy a tener la nueva medida que se llama V promedio. Miren, como pueden ver aquí, tengo la nueva medida. ¿Ok? Tengo la nueva medida. Lo que voy a hacer aquí es que este V promedio lo voy a colocar acá. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a colocar? Yo lo podría colocar quizás con otro tipo de gráficas, como gráficos de pilastri de líneas, ¿no? Y en el nivel de líneas colocar el promedio. Pero también lo que se puede hacer es que, miren, si yo selecciono la gráfica, me vengo a la sección de Analytics. Aquí en Analytics, para este tipo de gráfica de barras, existen dos tipos de opciones, ¿no? Línea constante y barras de error. Aquí a nivel de línea constante, miren, yo le puedo agregar la línea. ¿Ok? Yo le puedo agregar la línea, ¿ok? Se va a llamar línea y constante, uno le puede cambiar aquí, se va a llamar promedio, por ejemplo, ¿ok? Y aquí donde dice valor, yo le puedo colocar el valor de manera específica, ¿no? Simplemente digitando, o también le puedo miren, darle en el botón FX para decirle que va a ser una medida. Le coloco aquí en el botón y le voy a decir que aquí el valor de campo va a ser en este caso de las medidas que se va a llamar eh, promedio, ¿no? Y le coloco aceptar. Miren, aquí tengo la línea, ¿no? Uno le puede colocar quizás en rojito y la transparencia un poco más fuerte le voy a colocar, ¿no? De esta manera.
Ok, quiero que también muestre la etiqueta. Ok, la etiqueta uno le puede decir que vaya quizás hacia la derecha. Aquí, la etiqueta que también vaya negrita. Ok, el estilo que vaya ambas, ¿no? El promedio y su nombre aquí, por ejemplo. Ok, de esta manera. Pero yo quisiera que, por ejemplo, ¿no? Los valores o los datos que se encuentran debajo de esta línea lo pinte de un color y los que se encuentran arriba que los pinte de otro color. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, para eso, miren, yo voy a crear aquí dos medidas muy simples que me van a calcular eso. ¿Ok? Dos medidas muy simples que me van a calcular eso. Miren, por ejemplo, aquí me vengo a la sección de medidas, le hago clic derecho, nueva medida. La primera medida que voy a crear, ¿ok? La primera medida que voy a crear se va a llamar, por ejemplo, barra inferior. ¿Ok? Barra inferior. ¿Cómo lo voy a crear? ¿Ok? La sección de barra inferior. Lo primero que yo quiero calcular son todos estos que se encuentran debajo de la línea hacia abajo. ¿Ok? Todos estos valores que se encuentran aquí, quiero calcularlo. ¿Cómo lo voy a calcular? Simplemente teniendo una condicional. Miren, con la función min, ¿ok? Yo puedo, en este caso, comparar dos medidas. La medida que voy a comparar va a ser la medida ventas, ¿ok? Yo la tengo aquí como ventas, ¿ok? Y lo voy a comparar también con promedio, simplemente con promedio, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, miren aquí para enero. ¿Cuál es menor, ventas o promedio? En este caso, ¿no? Promedio es hasta la línea y la venta es hasta acá arriba. Entonces, lo que me va a devolver aquí para enero va a ser simplemente el valor hasta esta línea de aquí. Por ejemplo, para febrero, ¿cuál es menor? ¿La venta o el promedio, no? Miren, si se dan cuenta, la venta está hasta aquí, ¿no? Menos. Entonces, lo que me va a devolver va a ser simplemente la venta, no el promedio, porque el promedio es hasta la línea. Y igual va a comparar así de mes en mes. Entonces, miren, lo voy a dejar de esta manera. ¿Ok? Aquí ya tengo, ¿no? La barra inferior. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es calcular la barra superior. ¿Ok? Simplemente calcular la barra superior. ¿Cómo voy a calcular aquí la barra superior? Miren cómo voy a calcular la barra superior. Lo voy a hacer con una condicional, ¿no? Miren, sí. ¿Ok? Sí. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si la venta, ¿ok? Si la medida ventas, ¿ok? En este caso, si la venta es mayor, ¿ok? Si la venta es mayor que el promedio, ¿ok? Miren, por ejemplo, para enero, ¿no? Si la venta es mayor que el promedio, por ejemplo, aquí, ¿no? La venta es mayor que el promedio, ¿ok? Aquí en enero, ¿no? Miren, la venta aquí es mayor que el promedio. Cuando la venta sea mayor que el promedio, yo quiero que me devuelva simplemente este cachito de aquí, ¿ok? Esto de aquí, este cachito de aquí, del promedio hacia acá. ¿Cómo lo puedo sacar? Simplemente restando, ¿no? Sería la ventas, que es hasta aquí, menos todo esto de aquí, ¿no? Para que me dé esto de acá. Entonces, todo eso menos el promedio, listo. Si no, ¿ok? Si no es así, si no cumple, ¿ok? Si la venta es menor, entonces lo único que me va a devolver va a ser blanco. ¿Ok? Cero no, sino simplemente blanco. ¿Ok? Miren de esta manera. ¿Ok? Ya tengo aquí barra superior y barra inferior. Entonces lo que voy a hacer aquí para esta gráfica, miren, le voy a quitar aquí en ventas, le quito, ¿ok? Y le voy a colocar aquí, por ejemplo, barra inferior. Miren, y barra superior. De esta manera. Ya ustedes aquí le pueden cambiar ya, ¿no? Las columnas. Barra inferior, por ejemplo, ¿no? Este color de aquí. Y barra superior, no sé, color azul quizás. ¿Ok? Y ya lo pueden distinguir en cada uno de ellos. ¿Ok? Eso pueden hacer con la sección de storytelling, ¿no? Y más características. Miren, por ejemplo, acá. Yo le voy a mostrar algunos ejemplos. Clase demo. Ok, le voy a ir mostrando algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, este es un dashboard de ventas. ANSAP. Tun, tun. Estos dos de aquí, mientras tanto. Miren aquí, ok. Pero aquí también está como este de aquí, proyecto final. ¿Ok?
Esto es como un reporte. Mira, este es como un dashboard, ¿no? Un poco más completo, que te permite comparar más que todo como periodos, ¿no? Y casi tienes todo resumido en uno solo. ¿Ok? Como que tienes ya todo resumido en uno solo. Los puede ver por diferentes tipos de periodos, ¿no? Últimos 7 días, últimos 30, últimos 90, últimos 365 días, ranking de vendedores de cada uno de ellos, top 5 países top 5 clientes por supervisor, top 5 canales, ¿no? Y aquí directamente analizarlo entre periodos que uno quisiera. ¿Ok? Ese es como un tipo de análisis en sí, como un dashboard, un lienzo, ¿no? Que todo lo puedo ver yo en uno solo. Cuando yo hablo de un dashboard es que yo intento explicar siempre que es muy parecido, por ejemplo, cuando voy a un hospital y quiero ver el estado de salud de una persona, no hay un pequeño monitor que te dice cómo va la vida de la persona. Es algo muy similar cuando intento verlo yo en una compañía o una empresa, ¿no? Que un simple tablero pueda mostrarme cómo va actualmente la situación de la compañía. Otra manera de poderlos mostrar es así, ¿ok? Miren, aquí está más enfocado en la sección de intentar responder las preguntas, ¿no? Que yo quisiera. ¿Dónde estamos perdiendo dinero, no? Y voy marcando perdiendo en rojo, porque es lo que yo quiero responder. Miren, aquí ya sabemos que en estas secciones de aquí de la marca voy perdiendo, ¿no? Por eso se encuentra en rojo. También aquí en esta sección de los países voy perdiendo, por eso se encuentra en rojo. Y también aquí en pyme empresa también estoy perdiendo. Aquí yo sé que en esta sección de empresa también estoy perdiendo, ¿ok? Y es como que dónde yo me puedo enfocar. Y igual yo lo puedo ver, mira, a nivel de dashboard por países, yo lo puedo ver también a nivel como geográfico, dónde estamos perdiendo, ¿no? En esos países me tendría que enfocar. Es otra manera de poderlo realizar, ¿ok? Es otra manera de poderlo realizar. Aquí también, miren, por ejemplo, este sería un poco más tipo reporte, ¿no? Que yo puedo navegar entre cada uno de ellos. ¿Ok? Miren aquí, puedo navegar, ¿no? Ver las fotos de las mineras, la ejecución presupuestal, por ejemplo, viéndolo de diferentes tipos de aristas, y también el seguimiento de banco de inversiones, por ejemplo. Yo puedo ver aquí eh, cómo voy cada uno de ellos. Okay, este no es el último, ANSAC, proyecto final, imágenes. Este de aquí es el final. Ok, miren esto de aquí, este es el final en sí. Esto es un poquito más resumido, ¿no? Tengo yo los indicadores que me pedían, cada uno lo querían visualizar de esta manera, ¿ok? Pero aquí miren más que todo la sección de seguimiento de banco de inversiones, que es la tercera. Lo que el usuario me pedía más que todo es saber, ¿no? Cuando vea el proyecto, saber de qué se trataba. Entonces aquí es como hay un botón que te dice detalle, ¿no? Que te puede dar como, te puede dar como un pop-up para saber sobre qué proyectos estamos hablando. En este caso vendría a ser el proyecto de la minera Aladino 6, ¿no? Y aquí tengo como si información de cada uno de ellos. Igual aquí uno puede ir cambiando cuál desearía ver. Ok, Cobamba Colki, por ejemplo. Simplemente le dan la sección de detalles y comienza a visualizar cada uno de cuál vendría a ser cada uno de los proyectos. Es otra manera de poder ir contando, en este caso, como o narrando qué es lo que el usuario quisiera consumir. Eso sería todo. El ejemplo ha sido, o sea, tenía muchos más ejemplos, pero también por cuestiones de tiempo no se podría.